Tenemos ahí, mirá qué tema le ponemos. Juan Bataleme, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nicolás? Todo en orden. Buenas tardes. ¿Qué Bien, cuentas? Un saludo a vos y a la gente que te escucha a las 5 de la tarde, hoy. Totalmente. En un día raro, otro lunes raro de esos tantos que aparecen. ¿Viste? Sí. En América Latina, en América del Sur. Es así, es así. Bueno, no sé, contame vos qué te parece. Varias cuestiones. Primero una nota vamos a decir una nota de color. Lo que está sucediendo en Brasil ciertamente es producto de cierto hartazgo de los electorados de varias cuestiones. Primero, los grados de violencia que hay en América Latina, en primer lugar, y en segundo lugar, el gran tema de la corrupción, que creo que ha sido un tema que ha pagado un costo muy importante. Violencia lo ponés, Juan, como inseguridad. Exactamente, okay. No violencia como inseguridad, ese es el punto. La violencia existente en distintos lugares de Brasil, y justamente lo que Bolsonaro estaba proponiendo y sobre lo que ha propuesto gran parte de su agenda es claramente la cuestión refractaria a los temas de corrupción por un lado, y por otro lado la cuestión de la violencia social, que podemos ponernos a discutir si Bolsonaro va a aportar más o menos violencia, ¿no? Cuando llegue a ser presidente, pero ciertamente que un poco el electorado ha decidido votar en función de una agenda centrada principalmente en la seguridad, en la seguridad pública. Sí, es muy interesante esto que traes, Juan, porque probablemente está en la base de la decisión electoral de muchos votantes en la Argentina, pero la inseguridad no suele ser traída como algo que termina moviendo al final el amperímetro acá. No, ciertamente que no. Acá en este momento la cuestión económica es lo que más afecta. En Brasil la cuestión económica sigue siendo un tema de campaña, pero está vinculada a temas de corrupción, ¿no? Y al daño que la corrupción le generó a Brasil en digamos, con todo lo que fue el Lava-Jato. Vos pensás que esta ha sido la primera elección después del Lava-Jato, porque Temer lo que hizo fue concluir el ¿cómo se llama? El periodo. Sí, el mandato de Dilma. De Dilma, exactamente. Eso por un lado. Por otro lado, Dilma Rousseff no pasó de presidenta a quedarse completamente afuera de cualquier competencia electoral. En tercer lugar, que me parece importante, las palabras del canciller hoy de la República Argentina, y muy prudente, que en Brasil se decidió votar a futuro y no al pasado, y Haddad representa el pasado. Vos pensás que... ¿Te pareció prudente? Porque digo, es una vez contundente. Sí, pero es muy prudente al mismo tiempo, porque es interesante no se está jugando por ninguna de las dos posiciones. Haddad representaría lo nuevo dentro del PT, si vos lo querés mirar en términos positivos, y ciertamente Bolsonaro... como dos formas de lo nuevo, ok, no creí que como diciendo, porque Bolsonaro es lo nuevo y Haddad no, viste, como que ahí... Puesto en términos objetivos, lo que representa hoy Bolsonaro es algo nuevo, porque es un outsider, llega por el lado marginal. Entonces, ciertamente que es muy prudente en términos diplomáticos, pero tiene una lectura política que rápidamente se la pueda dar en función de que no votaron al candidato de Lula, no se votó a Lula, tal cual. Porque acuérdate que acá la broma era a dar al gobierno, Lula al poder, total. Para frasar una vieja etapa. Vos pensás que a Bolsonaro lo votó prácticamente una Argentina, casi 40 y pico de millones de personas lo votaron, ¿ves? No es un dato menor para leer nosotros nuestras propias circunstancias políticas, que tienen que ver con que el año que viene vamos a votar en una situación post-cuaderno, por así decirlo. Entonces me parece eso interesante remarcarlo. Lo otro que vale la pena remarcar es que hay como cierta paranoia, ¿no? En general, en los medios argentinos, realmente todos ponen el énfasis en que Bolsonaro es una persona de determinadas cualidades, o mejor dicho, de determinadas no cualidades personales, y sin embargo casi que podés trazar un paralelo entre lo que se decía en su momento de Trump, lo que se dice ahora de Bolsonaro, y lo cierto es que
hasta ahora Trump ha tenido una gestión con todo lo crítica que puede cuestionarse, o con todas las cuestiones que se pueden hacer desde posiciones más progresistas en Estados Unidos, ha tenido una gestión buena desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la política internacional. Con la Argentina ha sido particularmente amistoso Donald Trump, y si vos bajás a Bolsonaro, sí, la verdad es que nadie sabe cómo va a actuar Bolsonaro. No podemos empezar a acusar a Bolsonaro de lo que va a hacer o va a dejar de hacer, porque realmente a hoy nadie lo sabe. Bueno, yo quería tener esta charla con vos, Juan, entre otras cosas por eso, ¿no? Porque ahí hay la caracterización de Bolsonaro como alguien de la ultra extrema derecha, qué sé yo. Yo digo, bueno, yo no seguí la campaña como para poder decir si eso es así, o eso es una cierta exageración, o hay algunos elementos que sí y otros que no sé. Justamente es esto, nadie sabe cómo va a reaccionar. Todo lo que se sabe es lo que muchos señalan, que son sus discursos de campaña, su lema de campaña, que es igual al de Vladimir Putin, es igual al de Donald Trump, es igual al de cientos de líderes en este momento que señalan que por sobre todo van a poner el interés nacional de Brasil, o lo que es Brasil, en términos de una especie de Brasil para los brasileños, claro, o brasileños, viste que ahora está el debate si se dice brasileños o brasileños. Parece que se pueden los dos, ¿no? Eso me dio una cierta tranquilidad. Viste, la solución de compromiso es que se pueden los dos, pero se remarca eso, o sea, Brasil va a entrar en una etapa nacionalista siendo un actor relativamente global, por lo tanto muchas de las cosas que se supone o las que dicen que va a romper, no necesariamente va a romper. No creo que Brasil rompa con las Naciones Unidas, no creo que Brasil rompa con el Mercosur. En todo caso va a pensar una relación distinta con el Mercosur, y la verdad que todos los Estados miembros del Mercosur hoy critican al Mercosur, sí, ¿no? Después aparece su perfil militar, pero realmente ahí aparece una segunda discusión. Por haber sido miembro de las Fuerzas Armadas queda inhabilitado para ser candidato a presidente y eventualmente presidente de un país. Es que las democracias en América Latina deciden que si vos elegiste determinado tipo de profesión, vos estás vedado a tener otro tipo de profesión, como la política. En todo caso, los militares no son sujetos pasibles de hacer control, de recibir control político por parte del poder civil. Y por otro lado, cuando un militar se retira, más allá de su condición militar que es permanente, no puede actuar como un líder político dentro de la sociedad. Me parece que todas estas cuestiones que estoy señalando... Claro, parecería como una proscripción, si querés. Claro, exactamente. Y realmente llama poderosamente la atención de que todos les preocupe que haya un candidato militar. A ver, esto es, yo entiendo lo que han hecho las dictaduras militares en Argentina y en Latinoamérica. Digo, eso está aprendido, se supone, ¿no? Pero yo quería tener esta charla con vos también, porque digo... nos están contando lo que pasa en un contexto donde, y bueno, ciertamente el intermediario, que suelen ser los medios de comunicación, en general la cultura, está muy corrida hacia la izquierda. Entonces obviamente que van a exagerar algunas cosas. Entonces yo no termino de saber si es verdad o está pasando eso. ¿Se entiende lo que digo? Totalmente. Y eso es lo que te digo, que a ver, estamos entrando, la discusión en América Latina debería ser producto de la propia madurez que tenemos los sistemas políticos. Es que cualquiera puede ser candidato a presidente independientemente de lo que haya elegido para su carrera profesional. Y mira Chávez, si no. Lula fue un tornero ¿entendés? Y eso no lo inhabilitó para ser presidente. O sea, hablamos que un capitán retirado ya con más de 30 años en el Congreso de Brasil no está habilitado para ser candidato y eventualmente presidente. Ahí tenemos un problema muy importante que tenemos que mirarlo y tenemos que desterrarlo. A ver, por ahí Juan corre con una desventaja que sea que va a tener que contestar 2 veces sobre algunas cosas, digamos, en relación con otro, no, uno podrá repreguntarle para estar seguro de cierta cosa, pero nada más. A ver, la crítica que le puede hacer a Bolsonaro, que durante 30 años de gobierno, durante 30 años de miembro de la Cámara, solamente ha presentado 2 proyectos, ¿no? Sí. No ha sido uno de los... entonces es un outsider, porque me quedé pensando, digo, vos usaste el adjetivo outsider para alguien que hace 30 años que está. Entonces te iba a preguntar por qué. Básicamente porque se ha dedicado, primero por sus posiciones, no siempre ha sido considerado un partido minoritario, el partido de Bolsonaro, no el PSL. El PSL ha sido considerado siempre un partido minoritario y de outsider. Por otro lado,
lo que vos tenés ahí es que es un actor que es conocido más por lo que declara que por lo que hace. Claro. Lo cual no necesariamente es bueno, pero evidentemente Bolsonaro representa lo mismo que el tipo, la gente que vota a Bolsonaro, la gente que vota a Trump, la gente que vota al Tea Party, representa principalmente una revuelta contra el establishment y contra determinados grupos concentrados de medios de comunicación. Ahora hay como eso, ¿no? Como el drama de que, no sé, hay determinados, bueno, de hecho se fantasea con que son los mismos asesores, yo no sé si eso es real, pero hay determinados gurúes de la opinión pública o qué sé yo que conocen cuáles son las ideas en el sustrato más profundo de la sociedad y pulsan esas fibras exitosamente. Ahora, históricamente ha sido eso, siempre, o sea, el sofista griego también intentaba hacer eso. A ver, el político para ser votado tiene que entender que es lo que está pasando con su sociedad. Claro. ¿No? Pierde la elección. Es así de sencillo. Porque se critica eso, bueno. El hastío que siente gran parte de la sociedad en Brasil. El asco que le da a la corrupción, el asco que le da a tener el primer comando de la capital, el asco que le da, ¿no? Claro. Están dando en tren y que lo tiroteen, digamos. Que por otro lado es la queja que constantemente se siente muchas veces en la propia ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado, algo que desmitifica muy rápidamente el mapa electoral es que Bolsonaro no es el candidato de los pobres, como se lo quiso decir. No, muchas veces se emparenta pobreza con grado de violencia o con grado de fascismo, digamos. No, vos pensás que el centro-sur de Brasil es el que más ha votado a Bolsonaro, mientras que Fernando Haddad ha ganado principalmente en el norte de Brasil, en las localidades más humildes de Brasil, ¿no? Donde el PT tradicionalmente retenía ciertas posiciones, pero y que lo sigue teniendo. Por otro lado, hay que poner a revisar el papel de Lula, ¿no? Porque Lula hasta el último momento quiso jugar con él, ser candidato a presidente, en parte para salvarse de la cárcel, en parte para lograr digamos, volver a recuperar su momento de esplendor. Y básicamente lo que sucedió con Haddad es que el 30% del electorado de Lula votó a Haddad, y ese 30% que votó a Haddad se condice con quienes votarían a Lula. Hoy por hoy, históricamente, siempre que salió primero en Brasil, ganó, no perdió un balotaje. Esto puede ser que cambie, pero lo otro que es importante señalar es que matemáticamente hoy está mucho más cerca Bolsonaro al ser presidente que ser Fernando Haddad, ¿no? Sí, de hecho se sube una impronta, digamos, ganadora, por esto de que fue un número mayor que el esperado o el operado, no sé, pero el que se conocía. Entonces, bueno, me parece que eso, ¿no? Y además que se van conociendo nuevos apoyos. Totalmente. Por ahora muchos apoyos no, digamos, Marina Silva, que sacó el 1% del electorado, dijo que no lo iba a apoyar. Vamos a ver, ¿no? Todavía quedan 2 semanas más de competencia, a menos que aparezcan eminentes casos controversiales en temas de corrupción, en temas que puedan ser realmente sensibles a la sociedad brasilera. Bolsonaro tiene ciertamente que tiene la chance de llegar a ser el presidente con el cual la Argentina va a tener que lidiar, y la administración actual va a tener que lidiar en su último año de administración de cara a las elecciones, ¿no?, del 2019. Así que ¿lidiar como algo bueno o lidiar como algo malo? Y vamos a ver, claro, que tengamos nosotros. Porque el sueño un poco es, bueno, cualquiera que reactive y lo haga comprarme cosas o qué sé yo, pero por ahí no quieran comprarme, ese es el punto. Yo creo que sí, digamos, entiendo que Bolsonaro va a... es estable esperar de que Bolsonaro se lleve bien con la República Argentina. No habría indicios a priori de que asuma Bolsonaro empeoraría la relación con la República Argentina. De hecho, vamos al otro lado, no al candidato, Fernando Haddad. Si vos mirás a Fernando Haddad fue el único que agarró y tiró como un manotazo abogado y dijo, yo soy amigo del presidente Macri. Sí. Bolsonaro no necesitó eso, y ciertamente que su le interesa la región, digamos, pues la región es de donde tiene que construir también su poder, y desde donde
debería tener menos resistencia de las que va a enfrentar ciertamente con gran parte de su electorado, porque pensemos que el Congreso está dividido y que el PT en el Congreso va a tener una importancia relativa importante de cara a lo que se viene en términos presidenciales para Bolsonaro, ¿no? Juan, qué fenómeno Marina Silva, ¿no? ¿Qué fenómeno? Silva. Sí. ¿Cómo no? ¿Qué fenómeno que se desinfló? ¿Qué fenómeno que era antes? Es como todo, no. ¿Son momentos o son cosas que te venden? ¿Qué sé yo? Sí, yo creo que nunca tuvo un gran perfil, tuvo en su momento, creo que llegó en su momento al 15, entre el 15 y el 19% de los votos, y fue. Durán Barba no pudo con ella, ¿viste? La política la llevó a que fuera perdiendo peso. Sí, Durán Barba no le sirvió a ella. Ella había estado con Durán Barba, ¿no? No recuerdo. Me parece que sí. A ver, igual. Exactamente, que el que entendió muy bien el pulso de la política brasileña es el pulso de la política de la sociedad de Brasil fue Bolsonaro. Che, por último, que sé que andabas con algo. ¿Qué te parece qué gravitación te parece que tuvo el hecho del atentado, de la puñalada? Porque entre otras cosas lo cayó, digamos, ¿no? Están divididas, porque están los que te dicen que fue un autoatentado, la típica, porque él ganó una cantidad de publicidad gracias al atentado. Sí. ¿Dónde estaba ubicado en ese momento? Yo como no seguí la campaña. Él estaba haciendo campaña. ¿Pero digo, siempre segundo? No, seguía primero, Estaba primero, solo que en ese momento el margen o sea, segundo comparado con Lula, primero comparado contra el resto. Perfecto. Y demás estaba primero. Perfecto. No, porque uno puede pensar que, qué sé yo, de alguna manera eso despierta, sí, publicidad seguro, pero también alguna, no sé. Sí, a ver, la gente también genera momentos de empatía, eso, ¿no? Sí, eso. Genera muchos momentos de empatía. Entonces, ciertamente, en esa empatía también te lleva a traicionar votos. Después hay otro fenómeno, Juan, que no sé cómo vos lo ves, pero en momentos como estos, de sociedades además divididas pero revueltas, enojadas, donde están furiosos pero no sabés muy bien de qué, y la verdad que la proyección de eso en alguien que se calla la boca o no habla mucho, termina resultando bien. Entonces, bueno, estuvo ahí callado varios días, internado, ¿viste? Sí, aparte el que tuiteó fue su hijo, que salió primero y el diputado más votado. Sí, total. Sí. Y a veces el silencio te ayuda, y más una situación de vulnerabilidad, ¿no? Claro, eso. Al final está vulnerable. Eso tracciona votos. Pero no que se gana por el 46% de los votos. No, claro. Ok. Sí, acá hay otro fenómeno. El fenómeno evangelista, el fenómeno de la corrupción como reacción a la corrupción, el hecho de que las clases medias están cansadas de la violencia, el hecho de que hay una pelea contra las corporaciones políticas. Por eso que hay que entender de que por ahora el peronismo es parte de la corporación política y demás, pero no sé que aparezca un outsider, ¿no? Bueno, es que ese es un gran peligro. Ese es un gran peligro para la Argentina, porque después como proceso político uno puede estudiar si el hecho de que aparezca un outsider es necesariamente bueno, y muchas veces no. A ver, Trump llegó y es un outsider y mal las cosas no las ha hecho, y veremos Bolsonaro qué pasa. Claro. No, yo lo digo pensando en acá. Pero bueno, de eso discutimos otro día. De acá, lo que pasa es que el outsider no tiene que caer dentro de uno de los partidos políticos digamos, un outsider dentro del Tinelli. Por eso, bueno. Outsider. Entra el peronismo y deja de ser un outsider. Por eso te digo, es una trampa, es un caballo de Troya el outsider. Exacto. Entonces, mucho cuidado con eso, porque como sociedades estamos bastante emparentados en el sentimiento. Nos empezamos a enojar con la corrupción, la inseguridad molesta, ¿viste? Ves que no hay empatía del gobierno contigo, entonces... Bueno, por eso, pero el outsider tiene que ser outsider en serio, si no, no tiene chance. Juan Bataleme, presidente de la Nación. Muchísimas gracias. Chao, abrazo. Era Juan Bataleme, nuestro especialista en política exterior y relaciones internacionales.